Bueno, pues ahora estamos con Eduardo Gutiérrez, que es responsable del área de fiabilidad de equipos de Iberdrola Ingeniería y Construcción. ¿Vale? Eduardo, si eres tan amable, te preparo la presentación. Muy bien. Bueno, Eduardo se va a centrar un poquito en el área de fiabilidad de equipos y nos va a contar sus experiencias, perdón, Eduardo, más relacionadas con lo que son las plantas de generación de energía nuclear, ¿vale? Eduardo, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Miguel. Como dice Miguel, la presentación se va a centrar en la implantación de la metodología del proceso de mejora de fiabilidad de equipos en plantas nucleares. Esta metodología surge en Estados Unidos como consecuencia de la necesidad del alargamiento de vida de las centrales nucleares. En Estados Unidos las centrales nucleares están solicitando extensión de vida hasta 60 años. Entonces, en ese momento vieron la necesidad de tratar de convencer al organismo regulador, a sus propios gerentes y al público en general de que las plantas nucleares eran seguras y económicamente rentables. Entonces, como consecuencia de eso, surge dentro de INPO el Standard Nuclear Performance Model, que es una serie de procesos para hacer que la explotación de las plantas sean eficientes y seguras, entre los cuales está el proceso de mejora de fiabilidad de equipos que hoy vamos a ver. Bueno, veremos una introducción al proceso de mejora, una descripción del proceso, viendo cómo hacemos el alcance, de qué forma establecemos el plan de vigilancia, cómo se está aplicando este plan de vigilancia en las centrales españolas y algunos ejemplos de la utilidad de este proceso. ¿Qué es el proceso? Pues es un proceso no regulado, es decir, no viene a través del organismo regulador, sino que es una actitud proactiva de las propias plantas, iniciado por los gestores de numerosas plantas en Estados Unidos, para dotar a sus plantas, a sus organizaciones de procesos integradores de mejora de la fiabilidad de los equipos y de la planta en su conjunto, con el objetivo de conseguir una operación libre de fallos. Esta metodología está recogida en el INPO, en el AP 913, que desarrolla esa metodología. Lo que nosotros hemos hecho ha sido tratar de adaptar esta metodología a las condiciones reales de la explotación de las plantas españolas, en las que las organizaciones son distintas que las organizaciones son americanas y que los recursos que tienen las plantas españolas en relación con las plantas americanas son mucho menores. ¿Cómo es la explotación de una planta? En una central y en general en instalaciones complejas hay diversas áreas que se están ocupando de la fiabilidad de los equipos desde su propia perspectiva. Por un lado está operación, está mantenimiento con mantenimiento predictivo y correctivo, está la gestión de vida, en fin, hay toda una serie de secciones dentro de la explotación de la planta que se están preocupando de vigilar cuál es el estado de los equipos de la central, pero con una perspectiva de su propia óptica. Entonces, lo que faltaba dentro de este conglomerado es una integración de todos esos datos que se están obteniendo en las distintas secciones y focalizarlo en un objetivo común de mejora de la fiabilidad de equipos y del conocimiento por parte de los gestores de la planta de cuál es el estado real de los sistemas y los equipos. Entonces, el proceso de mejora de fiabilidad de equipos representa esa integración, la integración y coordinación de un amplio grupo de actividades relacionadas con la fiabilidad en su conjunto, para que el personal de la planta pueda evalúe cuáles son los equipos importantes, desarrolle e implante un plan a largo plazo de vigilancia de la salud de los equipos, vigile el comportamiento y realice continuos ajustes en las tareas y frecuencias de mantenimiento basado en la experiencia que están dando los propios equipos. Este proceso incluye actividades normalmente asociadas con programas como el mantenimiento centrado en fiabilidad, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, otras actividades reguladoras como es la regla de mantenimiento, vigilancias, pruebas, gestión de vida. Entonces, la intención es identificar, organizar e integrar las actividades
con la fiabilidad, relacionadas con la fiabilidad de equipos dentro de un proceso simple y eficiente. ¿Cuáles son las bases? Pues en primer lugar, identificar cuáles son los equipos importantes para la planta. Segundo, conocer sus mecanismos de degradación. Si conocemos los mecanismos de degradación, vamos a ser capaces de identificar los indicadores que los pueden prevenir, los indicadores de estado. A pesar de todo, los equipos van a fallar. Luego tenemos que vigilar cuál es su comportamiento y definir unos criterios de comportamiento para identificar qué equipos tienen comportamientos anómalos. Y luego hay un proceso de actualización del conocimiento, es decir, realimentar todo el proceso y con las acciones correctoras e incorporar nuevos desarrollos de la industria. En general, el proceso se puede resumir aquí. Tenemos una primera parte en la que definimos cuál es el alcance de los sistemas y equipos de la planta y los vamos a categorizar. Ahí en esa primera parte integramos otras actividades, otras aplicaciones que ya están en marcha en la planta, como puede ser la gestión de vida, el mantenimiento centrado en fiabilidad o la regla de mantenimiento. La regla de mantenimiento, vamos a hablar bastante de ella. Este es un requisito de los organismos reguladores que piden a las centrales que evalúen la eficiencia del mantenimiento. ¿Cómo evalúan las plantas la eficiencia de mantenimiento? Pues vigilando los fallos funcionales que tienen los equipos, estableciendo unos criterios, tanto bajo el punto de vista de fallos funcionales como de indisponibilidad de equipos. Si los equipos superan esos criterios o tienen fallos repetitivos, hay que hacer análisis de causa. Si se superan las horas de indisponibilidad, hay que hacer análisis de causa y establecer acciones correctoras. Eso es algo regulado que tienen la obligación las plantas de hacerlo. Entonces, lógicamente, no debemos tener en el plan de fiabilidad de equipos algo que no esté dentro de la regla de mantenimiento. Por lo tanto, debemos integrar todo ese proceso. El siguiente paso es establecer un plan de vigilancia. O sea, tenemos que monitorizar las tendencias, tenemos que analizar los fallos que pueda haber y tenemos que incorporar la experiencia operativa tanto de nuestras plantas como de la experiencia operativa externa, ya que la experiencia operativa externa puede aportarnos datos muy importantes para que lo que ha ocurrido en otra planta no ocurra en nuestras plantas. De esta monitorización, pues la pregunta es saber si ha habido degradaciones o saber si ha habido fallos. El que un equipo tenga una degradación en un determinado momento, pues no es un problema. El problema es si esa degradación se produce de forma repetitiva. Si eso ocurre, lo que hay que hacer es evaluar el estado del sistema, es decir, evaluar la degradación, evaluar los fallos repetitivos, identificar acciones correctoras y entrar en un proceso de priorización de esas acciones correctoras teniendo en cuenta el plan operativo y de inversiones de la planta. Entonces, en este proceso es donde se encuadra el proceso de fiabilidad de equipos. Como hemos dicho, pues el proceso de alcance, definición del plan de vigilancia, evaluación de acciones correctoras y el resultado del análisis y de la adaptación de la metodología a las plantas españolas, pues lo tenemos en estos dos documentos de Iberdrola Ingeniería. Por un lado, la metodología de fiabilidad de equipos y por otro lado, una base de gestión de fiabilidad de equipos que da soporte a todos los desarrollos que estamos haciendo. Entonces, ¿qué se debe vigilar? Pues lógicamente debemos vigilar aquellos equipos que son importantes para la instalación, para la planta. ¿Qué son importantes para la planta? Como vamos a ver, pues por supuesto son importantes todo aquello que está relacionado con la seguridad nuclear, es importante todo lo que está relacionado con la disponibilidad, es importante lo que está relacionado con el medio ambiente y es importante lo que está relacionado con la protección de la instalación. Entonces, lo que hacemos en principio es definir cuál es el alcance. Definir cuáles son los sistemas y componentes que se encuentran en el alcance. Esto es importante hacerlo de una forma única y conjunta porque va a ser la base que sustente todo el plan de vigilancia. Entonces, los criterios tienen que ser homogéneos y tienen que ser coherentes. Y luego, tener en cuenta que hay otras aplicaciones en la planta que tienen que integrarse dentro de nuestro plan. Esos son los dos objetivos básicos de esa definición de alcance.
¿Cuáles son los criterios para incluir en el alcance? Por un lado, la disponibilidad, es decir, todos aquellos sistemas o componentes cuyo fallo nos pueda dar lugar a la parada de la instalación o a una reducción de carga, eso debe estar en nuestro alcance. Todo aquello que mitiga accidentes o transitorios por seguridad nuclear debe estar en el alcance. Y añadimos protección de la instalación. Hay equipos que son importantes, como puede ser el sistema de protección contra incendios, pues no es importante quizá bajo el punto de vista de seguridad que tengamos operativo el sistema de protección contra incendios en un almacén de repuestos importantes, pero sí lo puede ser por razones económicas. Puede ser también importante un sistema de drenajes o el sistema de pararrayos, puede ser un sistema importante bajo el punto de vista de protección de la instalación. Y por último, la liberación al medio ambiente. En este caso, pues lógicamente estamos hablando, aparte de posibles vertidos de naturaleza química, pues estamos hablando de liberación de radiactividad al medio ambiente, que no estaría contemplado dentro de las dosis de accidente, pero sí está contemplado dentro de las dosis en operación. Entonces, partiendo de esta base, definimos el alcance primero a nivel de sistema y luego a nivel de componente, identificando cuáles son las funciones por las que están en el alcance tanto los sistemas como los componentes. Eso nos va a permitir identificar después cuáles son los modos de fallo que afectan a esas funciones y qué mecanismos de degradación dan lugar a esos modos de fallo. Dada la complejidad de una central nuclear, no podemos vigilar todos los componentes que están en alcance con el mismo nivel de detalle, porque sería muy costoso. Por lo tanto, el siguiente paso es categorizar los sistemas de componentes en dos grandes grupos. Unos, aquellos que son importantes bien por la disponibilidad de la planta, por la seguridad o por la protección de la instalación o por liberación al medio ambiente, que los vamos a vigilar en un plan de vigilancia que tratará de prevenir los fallos mediante parámetros directos y una corrección de comportamientos anómalos, parámetros indirectos. Entendemos por parámetros directos pues el seguimiento de la temperatura de cojinetes, el seguimiento de vibraciones, el seguimiento de la química de los aceites, es decir, parámetros que son capaces de alertarnos de que un mecanismo de degradación está activo y por lo tanto podemos vigilar ese equipo con mayor detalle para tratar de prevenir el fallo. Lógicamente, a pesar de todo, los equipos van a fallar, por lo tanto también tenemos que vigilar si algún equipo tiene comportamientos anómalos para corregirlo. Y luego el otro grupo, que son menos importantes, la vigilancia solamente la haremos la vigilancia mediante parámetros indirectos, es decir, trataremos de corregir aquellos comportamientos que por su número de fallos o por fallos repetitivos nos aconsejen hacer análisis de causa. En las plantas en las que lo estamos implantando, pues el alcance de sistemas son del orden de 100 sistemas en cada una de las plantas. La mayoría de ellos caen en categoría 1 y hay un porcentaje menos significativo que son categoría 2. Para los sistemas que son categoría 1, descendemos al nivel de componente, categorizando también los componentes en categoría 1 y categoría 2 por los mismos criterios que hemos categorizado los sistemas, de forma que un sistema categoría 1 puede tener componentes que no están en el alcance, componentes categoría 1 o componentes categoría 2. ¿Cómo debemos vigilarlo? Pues la clave es establecer un plan de vigilancia que sea homogéneo y de acuerdo a las razones por las que esos sistemas y componentes están dentro del alcance de fiabilidad de equipos. Luego, el objetivo del plan de vigilancia es definir las actividades de vigilancia del estado y comportamiento de sistemas y el equipo, documentando las bases e integrándolas en el conjunto de las actividades de la organización de la planta. Hemos visto que tenemos un plan de vigilancia por parámetros directos que va dirigido a prevenir la ocurrencia de los fallos y se basa en el conocimiento de los modos de fallo, los mecanismos de degradación que dan lugar a esos modos de fallo y a partir de ahí identificar los indicadores y métodos de vigilancia que puedan prevenir la ocurrencia de estos fallos. Y luego, en plan de vigilancia por parámetros indirectos, que va dirigido a
corregir la recurrencia de comportamientos anómalos, que consiste en la vigilancia de los fallos funcionales de los componentes que tenemos dentro de nuestro alcance. Y aplica a todos los componentes, tanto si son categoría 1 como si son categoría 2. Esa categoría 3A que veis ahí, o 3B, es la misma categoría que la 1, pero solo cuando los modos de fallo que hacen que sea importante ese componente son modos de fallo pasivos. Es decir, lo que tratamos es de focalizar los planes de vigilancia en el caso de modos de fallo pasivo. Imaginemos una válvula motorizada que solo es importante porque tiene que mantener su integridad estructural. Pues evidentemente ni el motor, ni el actuador, ni el resto de los componentes de la válvula nos interesa. Debemos vigilar su integridad estructural como si fuera una tubería más del sistema. Bueno, ¿cómo definimos el plan de vigilancia por parámetros directos? Bien, pues partimos de la documentación definida en el alcance y en la categorización, es decir, partimos de qué sistemas están en el alcance, qué componentes están en el alcance, por qué funciones están, qué modos de fallo tenemos dentro del alcance, y a partir de ahí nosotros vamos a definir un plan de vigilancia genérico. Este plan de vigilancia genérico lo hemos hecho por tipo de componente. Tenemos del orden de 200 fichas de distintos tipos de componentes. Entonces, lo que hacemos para cada tipo de componente es definir un plan de vigilancia estándar de acuerdo a los estándares de la industria. Vemos cuáles son las recomendaciones de la industria para vigilar ese determinado componente, para vigilar esos determinados modos de fallo, y definimos ese estándar. Una vez que tenemos ese plan de vigilancia genérico, lo que hacemos es integrarlo dentro de lo que es la planta en sí. Es decir, tenemos que ver por qué razones o por qué modos de fallo ha entrado ese componente dentro del alcance de fiabilidad de equipos, porque puede haber modos de fallo que hemos definido para el componente genérico que no sean aplicables en el caso de ese componente específico. Y luego, cuáles son las características de diseño del componente de la planta en relación al genérico, porque puede haber cambios en el diseño del componente que está en la planta que nos aconsejen modificar esa ficha genérica. Una vez que hemos adaptado la ficha genérica a las condiciones por las que el componente ha entrado dentro del plan de fiabilidad de equipos y a su propio diseño, lo que hacemos es repasar todas las actividades de vigilancia que puedan existir en la planta, desde operación, mantenimiento, actividades preventivas, predictivas, con el fin de identificar para cada uno de los indicadores aquellas actividades específicas en la planta que vigilan ese indicador, de forma que a partir de esas vigilancias nosotros podamos hacer la monitorización del estado de ese componente. Este es un ejemplo de ficha genérica en el que definimos el componente, cuáles son los límites físicos de ese componente para nosotros, qué subcomponentes tiene, qué modos de fallo tiene ese componente, qué mecanismos de degradación están afectando a ese modo de fallo, las bases en las que sustentamos la vigilancia de acuerdo a las referencias de la industria que hemos analizado, qué tipo de indicador es. Tenemos dos tipos de indicadores. Los indicadores de funcionamiento, que en general son indicadores que nos muestran ya que el mecanismo de degradación ha progresado. Es decir, cuando existe un aumento de la temperatura de cojinetes es porque el desgaste ya ha progresado hasta producir ese aumento de la temperatura. Y el seguimiento normalmente de un indicador de funcionamiento es un seguimiento a través de un seguimiento de tendencias. Y luego tenemos los indicadores de estado, que lo que nos indica es que lo que vamos a seguir es la condición NASFOund del componente. Es decir, vamos a ver cuál es el estado cuando se hace una revisión del componente, cuál es el estado de esa bomba, cómo son, si sus holguras han modificado, si existen determinados desgastes. Es el otro tipo de indicador.
En el caso de la ficha ya cuando está integrada en la explotación, pues ya lo que aparece es el nombre del equipo en la planta y aparece ya cuál es la actividad en la planta con el que se vigila ese indicador. De forma que a partir de ahí ya sabemos dónde ir a buscar los datos que se están registrando del correspondiente indicador. Esta es la base de datos de gestión de fiabilidad de equipos con la que realizamos la implantación en las plantas. Tenemos una primera parte, que es la parte que nos documenta y nos permite hacer la definición del alcance y categorización de componentes. Una parte que estructura el sistema para poder definir el plan de vigilancia. Y por último, el propio plan de vigilancia de estos equipos. Bien, ya una vez que se ha establecido el plan de vigilancia, vamos a seguir la vigilancia del estado y el comportamiento. En las plantas hemos visto que existe multitud de áreas que están vigilando la fiabilidad y el estado de los equipos, y que era bueno establecer un proceso para que esta información fuera analizada con un fin común y transmitirla a los gestores de la explotación. Tanto en Estados Unidos como en España, esta función está encomendada a ingeniería de planta y en particular a los ingenieros del sistema. Los ingenieros del sistema son los que deben recibir esa información, deben analizar esa información, hacer los análisis de tendencias y emitir los correspondientes informes. Entonces, las bases, como hemos visto, pues el plan de vigilancia por parámetros directos, las bases son las rondas de operación, ingeniería, a las actividades predictivas, las actividades preventivas. Toda esta información va a parar a los ingenieros del sistema junto con las actividades que estén haciendo un seguimiento de los fallos, como es la regla de mantenimiento, la experiencia operativa, y hemos llamado regla de fiabilidad. Hay una parte de fiabilidad de equipos que no está dentro de la regla de mantenimiento porque no coinciden los criterios o porque las funciones no son las mismas, y entonces la hemos llamado regla de fiabilidad, que es donde metemos, digamos, el seguimiento de los fallos de esos componentes o de esas funciones que no están en la regla de mantenimiento, porque para el resto es la regla de mantenimiento quien hace ese seguimiento. ¿Cuál es la estrategia? Pues la estrategia de seguimiento, hay un plan de vigilancia a corto plazo que está encomendado a todas esas áreas que hemos visto ahí, es decir, a las secciones ejecutoras. Las secciones ejecutoras van a seguir haciendo lo que están haciendo, sus mantenimientos preventivos, sus mantenimientos predictivos, sus rondas, y van a estar generando información acerca de si se están produciendo degradaciones o si se están produciendo fallos. Todas estas informaciones van a parar a los ingenieros del sistema, que en un plan de vigilancia a largo plazo son los que están encargados de evaluar esa información, de identificar si hay degradaciones de carácter repetitivo o si hay fallos de carácter repetitivo. Entonces ellos generarán informes de estado hacia la organización para tenerla informada, y las acciones correctoras, como pueden afectar a varias secciones de la planta, se ha constituido un comité de fiabilidad que es el que evalúa si es adecuada la acción correctora, y si el comité de fiabilidad decide que esa acción hay que implantarla, se implanta en la planta. Bien, el plan de vigilancia es un plan complejo, es un plan que no es fácil de manejar por los ingenieros de sistemas. Entonces, el siguiente paso que hemos realizado es preparar guías de seguimiento específicas por cada uno de los sistemas. Los ingenieros del sistema, las actividades que tienen son actividades semanales de seguimiento continuo, actividades cuatrimestrales en las que revisarían los resultados de las pruebas trimestrales o de las pruebas o las actividades preventivas y predictivas, rondas anuales en campo, es decir, el ingeniero del sistema debe al menos una vez al año realizar una ronda al campo para ver cómo está físicamente su sistema, y rondas específicas del campo, es decir, cuando a lo largo de alguna de estas actividades él detecta que hay un fallo que sería interesante ver cómo se va a reparar o qué es lo que está ocurriendo, él debe establecer una ronda específica
para vigilar ese mantenimiento y ver lo que está saliendo cuando se interviene el equipo. Y luego hay un informe anual de seguimiento de estas rotas. Este es el tipo de guía que estamos realizando, es decir, hay una parte que es evaluación continua del estado y el comportamiento del sistema, la inspección física del sistema, la evaluación periódica del estado del sistema y la evaluación del comportamiento, y luego tiene dos informes. En esta parte, en la evaluación periódica del sistema, pues lo que se hace es una revisión de los mantenimientos preventivos y predictivos que se haya podido hacer, y en la parte del comportamiento se revisa lo que ha hecho la regla de mantenimiento o fallos que se han dado dentro del ámbito de la regla de fiabilidad. ¿Qué información le suministramos? Pues la información que tenemos en las guías de seguimiento continuo, que los informes tienen frecuencia semanal, pues incluimos la variable a medir, el indicador donde hay que ver esa variable y los criterios de seguimiento de la tendencia, tanto a nivel de sistema como a nivel de componente, de forma que pues a partir de este instrumento se puede tomar esa señal y procesarla y hacer un seguimiento de la tendencia gráfica de ese indicador. ¿Cuál es el beneficio? Pues os voy a presentar dos casos, uno que podría haberse evitado si hubiera estado implantada esta metodología, y otro que sí se evitó. El primer caso, este es un fallo que ocurrió en un diésel por alta temperatura del agua de refrigeración. Entonces lo que hemos hecho ha sido ver cuál era su historia antes de que ese fallo ocurriera. Y lo que nos encontramos es que la evolución de la temperatura es la que tenéis aquí, que trasladada a esta gráfica, pues presenta esta tendencia. El criterio que nosotros hemos puesto en la guía para este caso, en general, es una tendencia creciente continuada por debajo del valor límite esperado y un valor igual o superior a 85 grados. 85 grados, digamos, es el valor que tienen como valor límite en la propia vigilancia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues evidentemente, si el ingeniero del sistema hubiera visto esta gráfica, lógicamente se hubiera aplicado debería haber aplicado el primer criterio y haber establecido una vigilancia especial y haber recomendado una revisión de la válvula termostática, que fue la que falló. La válvula termostática tendría malos internos y fue la que hizo que el diésel fallara. En este otro caso, es un caso interesante, es un seguimiento de vibraciones del turbogrupo. El análisis de la tendencia, el seguimiento que se está haciendo es tomar un valor diario, de forma que con este valor se vigila la evolución a corto y medio plazo y se compara con los ciclos anteriores. Si se detectara algún transitorio, como este es el caso, el sistema es capaz de tomar datos cada minuto, y entonces lo que se hace es recuperar el histórico, pero ya con una frecuencia mucho más elevada. ¿Cuál fue el suceso? Pues un incremento de vibraciones en el eje del turbogrupo ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues hubo una activación de la alarma, no se llegó al nivel de protección y hubo que reducir carga a 900 megavatios. Esta es la gráfica que vio el ingeniero del sistema cuando actualizó la base de su base de datos. Entonces, durante el proceso de actualización se vio un valor creciente, casi exponencial, de las vibraciones en el eje. El 5 de septiembre pues aparece alarma de altas vibraciones. Se recupera el histórico y entonces se ve que hay una tendencia creciente que a partir del 30 de agosto se hace exponencial. Tomando ya los datos con mayor precisión, los registros de la señal, se observa que el 30 del 8 coinciden con el inicio del incremento de las vibraciones, muestran que hay una oscilación de aproximadamente de 50 segundos, tiene una amplitud de 50 segundos la oscilación. Esto ya había sido observado en el 2007
correspondiéndose con corrientes de fugas desde el eje a través del cierre, del lado de la excitatriz. Es decir, en el 2007 les había pasado algo similar y coincidía que con la medida de la corriente de fugas tenía la misma amplitud. Entonces el ingeniero del sistema solicitó a mantenimiento eléctrico que hiciera una medida de corriente de fugas en el eje. Y el perfil que se mostró era completamente similar al que había aparecido en el 2007. En consecuencia, bien, este es un esquema del anillo de cierre. El eje, como sabéis, se sustenta en esta película de aceite. Este es el lado de hidrógeno, este es el lado de aire, y aquí esta entrada de aceite es para mantener equilibrado los cierres, la junta de cierres del anillo. ¿Qué es lo que se hizo? Pues lo que se vio es que este anillo, luego lo veréis, este anillo se había desestabilizado, y al haberse desestabilizado rozaba con la frecuencia que habéis visto con el rotor. Eso estaba produciendo calentamiento, lo que dio lugar a una dilatación del propio rotor, que era lo que inducía las vibraciones. Entonces la solución fue cortar el aceite que estaba desplazando el anillo hacia la excitatriz, de forma que volviera al lado exterior y quitar esa inestabilidad. Entonces lo que se hizo fue cerrar estas dos válvulas, y cuando se cerraron estas dos válvulas, pues el perfil de vibraciones, como veis, se fue a una situación normal, con lo cual se salvó el disparo de la planta y se ha reparado en la recarga. ¿Cuál era la causa? Pues la causa es que en el circuito había una fuga en una de las juntas que hacía perder la presión de aceite. Y eso se ve en esta gráfica, en la que, correspondiente a ese cojinete, hay una pérdida de presión de 20 bares con respecto a los demás. Hay algo que se da menos importancia, que es la vigilancia del comportamiento. Yo pienso que la vigilancia del comportamiento es, no sé si más importante o no, pero tan importante como hacer el seguimiento de las tendencias, porque se aprende de lo que ocurre y somos capaces de establecer acciones correctoras para evitar que esas cosas vuelvan a ocurrir, ya que no las podemos evitar. Entonces os voy a poner un ejemplo de cómo ha evolucionado la frecuencia de daño al núcleo de una planta desde que se implantó la regla de mantenimiento. La regla de mantenimiento, como ya os he dicho, lo que está vigilando son los fallos funcionales y las indisponibilidades, y establecer acciones correctoras para que eso no vuelva a ocurrir. La frecuencia de daño al núcleo es un índice, digamos, del grado de seguridad de la planta que evaluamos con el APS. Entonces, si os fijáis en esta curva azul, pues cuando se empezó la regla de mantenimiento, estábamos en una frecuencia de 1 y pico por 10 elevado a menos 5. En este momento estamos en 3 algo por 10 a la menos 6. Evidentemente aquí ha habido modificaciones de diseño y ha habido otra serie de historias que influyen en que esta sea la tendencia de la frecuencia de daño al núcleo. Pero una parte importante es la disminución que ha habido en la planta de fallos funcionales, de horas de indisponibilidad, incluso de la frecuencia de disparos que ha habido en la planta. Bien, hasta aquí lo que os quería contar, y no sé si tenéis alguna pregunta, pues